Desde su elección en 2013, dejó claro que los jóvenes no eran solo el futuro de la Iglesia, sino su presente. Jorge Mario Bergoglio fue el primer papa latinoamericano que marcó un antes y un después en la relación entre la Iglesia y los jóvenes. El Papa Francisco hizo uso de las redes sociales usando un lenguaje accesible para comunicarse directamente con nosotros, compartiendo su día a día y mostrando una iglesia más cercana y comprensiva. Tras su muerte, miles de jóvenes en redes sociales compartieron frases, fotos y recuerdos de los encuentros con el Papa durante las Jornadas Mundiales de la Juventud, donde Francisco les hablaba con cariño, los animaba a hacer lío y no tener miedo de cambiar el mundo. Los miles de comentarios resaltaron algunas de las acciones que realizó, sobre todo en temas de desigualdad, el cambio climático, la migración, entre otros. La expectativa por el actual cónclave ha generado muchas reacciones sobre la nueva etapa con un pontífice distinto, llevando a preguntarnos, ¿continuará el legado liberal de Francisco o la Iglesia optará por un papa más conservador? Ya lo menciona bastante bien Fer. El pasado 27 de abril las redes sociales, la radio, en los noticieros nos hicieron saber y le hicieron saber al mundo que el Papa Francisco había fallecido. Una noticia que significa que el sumo pontífice de la Iglesia Católica está a punto de ser seleccionado de nuevo con este proceso del cónclave que se hizo bastante viral también en los medios a partir de la película que fue nominada al Oscar en 2024. Entonces, pues estamos muy emocionados de presentar este en Trending, como siempre con las tendencias de los jóvenes para los jóvenes, porque esta noticia nos llevó a pensar, a cuestionarnos dónde nos encontramos en las creencias de los jóvenes mexicanos. Eric, Beto, ¿en qué estamos creyendo? ¿Qué significa este proceso de la Iglesia Católica más allá de una elección personal de creencias, sino qué representa también en lo político, en lo social para nosotros los mexicanos? Beto, ¿cómo estás? Y como bien dices, Ren, estoy muy bien. A las juventudes mexicanas definitivamente es un tema en el que podríamos tener una visión de que tal vez se han alejado de la religión, pero tal vez solo de la religión católica, tal vez ni siquiera de la religión católica, pero se han integrado otras paradigmas, otras creencias, y para eso pues es un programa muy interesante. Estamos muy felices de que ya estén aquí con nosotros en Trending, y pues le damos la bienvenida a nuestro invitado de esta emisión, Eric Paz, comunicólogo por la UNAM, por aquí, por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro fundador del Seminario de Intersecciones de lo Religioso y actual docente de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Eric, bienvenido. Pues definitivamente es un tema, ¿no? O sea, lo que ha desatado después del fallecimiento del Papa Francisco, este proceso del cónclave, y pues también es un tema, ¿no? Lo que queremos hablar, que es las juventudes y sus creencias religiosas, particularmente en nuestro país en la actualidad. ¿Cómo estás, Eric? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Justo, yo creo que este es un tema que resulta importante no solamente porque es la Iglesia Católica y la iglesia más numerosa del mundo y todas estas cosas, Claro. sino porque es un tema que está en constante transformación. Exacto. Y justamente vemos que en las juventudes hay cambios no solamente en la forma de entender quién es el Papa o qué hace, sino en la religión misma. Como platicábamos igual antes del programa, se ve incluso en cosas como el tarot, los horóscopos, la creencia en las energías, las plantas, un montón de cosas que no necesariamente están separadas de lo católico, ¿no? Entonces hay muchas cosas ahí. Con eso quisiéramos arrancar, Eric. No sé si es una pregunta muy general, no sé si es demasiado, pues sí, amplia, pero ¿cuál es la perspectiva que tienen los jóvenes, que tenemos los jóvenes actualmente en nuestro país? No sobre la religión católica, sino sobre la religión. O sea, ¿qué nos puedes decir al respecto? Ya empezaste a describir un poco este sentido. Pues para empezar, o sea, hay que entender que hablar de México es hablar de muchas cosas muy diversas, ¿no? Claro. O sea, en las ciudades tenemos dinámicas urbanas que compartimos con muchas otras ciudades del mundo, pero que, bueno, o sea, si nos volteamos a ver al sur, tenemos mucho protestantismo, mucha idea de las religiones indígenas. Si vemos al centro, hay esta idea de la dinámica urbana cosmopolita, con una diversidad religiosa bastante importante. Si vamos al norte, otras cosas. En Veracruz, por ejemplo, influencia santera. Tenemos un mosaico bastante grande, ¿no? Entonces, en el caso mexicano pasan dos cosas. La primera es que la población primero envejece, ¿no? Como todo. Y algo que pasa es que las juventudes sí se han visto no solamente en esta idea de que crean menos o crean diferente, sino que pasa un proceso que es la desafiliación religiosa. ¿Qué es esto? Que la gente no cree necesariamente en una iglesia o en un colectivo organizado e institucional,
Pero eso no quita que deje de creer, y eso es algo que nos ha costado mucho trabajo medir. Porque alguien te dice, no, yo no soy católico, pero de repente va a misa o reza el rosario o pide un milagro. Entonces dices, bueno, ¿eres o no católico? Bueno, es católico, pero no institucional. Entonces, por ejemplo, un trabajo que hizo un colega, Abraham Hawley, había un 2.4% de menos probabilidad a ser desreligioso, por llamarlo así. O sea, lo que se entiende, que mientras más jóvenes hay más posibilidad a ser desafiliado religioso. Y eso es bastante visible. Pero repito, desafiliado, no que no crea en nada, que también es diferente al ateísmo. Claro. Y también ya es diferente a no creer en nada. O sea, son categorías que también estamos ahí explorando, ¿no? No sé si sigo hablando, ustedes me interrumpen. No, adelante. Sí. Ok. Porque también lo que estamos viendo es que muchos de los jóvenes van hacia creencias no institucionalizadas, sí, pero también hacia religiosidad popular. ¿Qué es la religiosidad popular? Esto que tiene que ver con las creencias más emocionales, por llamarlo así, ¿no? Que rezar el rosario, que ir a procesiones de Semana Santa, que pedir milagros, o sea, cosas que tienen que ver más con la parte emocional, que a veces, no siempre, también puede ser un poco contrarias a la institución, porque también estas ideas de pedirle a Dios un milagro pueden rozar en pedir, por ejemplo, energías o cosas así, ¿no? Que para la institución son incorrectas, pero son cosas válidas, ¿no? U otras cosas que pasa mucho en el sur y también aquí en el centro, son cosas como la santería y eso, que para la Iglesia Católica pues serían herejías o cosas así, pero en la práctica hay personas que perfectamente de santería iban a misa. Y en jóvenes se ve bastante eso, ¿no? Menos, bueno, jóvenes como de mi edad. O sea, no, ya los más jóvenes, ahí entramos en lo que comentábamos. Mucho tarot, mucho horóscopo, mucha idea de todos ya saben su carta astral, que eso es muy variado, ¿no? Porque no hay una iglesia esotérica, no existe. En la teoría no podría existir. Ajá, no hay algo así. Pero vemos que hay líderes religiosos como TikTokers o cosas así que ya dan unas reglas más específicas, que dan preparaciones, certificaciones, escuelas. Y entonces los jóvenes dicen, bueno, yo soy del tarot de tal escuela, o de tal rama, o de tal orientación. Ajá. Y entonces empezamos a ver que no es una institución religiosa, pero hay cosas que empiezan a aglutinarlo y que le dan legitimidad, pero sobre todo, que es lo más importante, empiezan a compartir unos con otros. Aquí mencionabas algo que me parece muy interesante, Eric, que era esta parte de, bueno, es que entre los jóvenes esto es bastante común. ¿Tú considerarías que las prácticas que realizamos los jóvenes en este momento también van relacionadas, Beto, a la creencia que tuvieran, por ejemplo, nuestros abuelos o nuestros tatarabuelos? Es decir, estas necesidades que tenemos los jóvenes, particularmente en México, de creer en algo, ¿van en esta misma línea de la fe? ¿O cuáles son como estas condiciones estructurales? ¿O qué está pasando en nuestro entorno que también nos lleven a estas prácticas que a lo mejor no necesariamente van con la religión católica? Sí, ahí mencionas una cosa importante que siempre hay que matizar, la idea de ¿necesitamos a la religión o no? Ok. Y esto lo digo porque hace 50 años era muy obvio, ¿no? Que todo el mundo necesitaba una religión, la que sea. Ahora, principalmente los sociólogos y antropólogos ateos dicen, pues no se necesita. ¿Por qué dicen yo soy ateo, no? Por ejemplo, de estos investigadores, pensando en Elio Masferrer, dice yo soy ateo, yo estudio religión, yo sé que no se necesita, pero existe. Pero da un cierto sentido, orientación, esas cosas, porque podemos entender a la religión también como algo cultural, como algo que viene de la tradición, de los usos y costumbres, en casos que esto aplique también, ¿no? En la idea de las tradiciones, las fiestas familiares y todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Con los procesos de secularización, que sería la segunda parte, entendemos que la religión no es un elemento central en la vida social, como lo era hace 200 años. Claro. Pero no significa que no esté ahí. Y entonces cosas como Navidad, Semana Santa, siguen estando ahí, pero el sentido simbólico que se le da ya es diferente. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que dice, sí, voy a celebrar Navidad, pero ya no va a misa, ya no reza el niño Dios y eso, pero también pasa que hay gente que dice, bueno, yo voy a rezar le voy a rezar al niño Dios, lo voy a arrullar y todo porque a mi abuelita le gusta. Y entonces entendemos que lo religioso ya no tiene esa función central de mover al mundo, pero sigue teniendo un elemento cultural bastante importante. Claro, que repito, en las ciudades, una presencia, que en las ciudades ya es más diverso, pero no es una regla absoluta. Y si volteamos a ver a Francia, volteamos a ver a Europa, donde las juventudes están renaciendo en un catolicismo tradicional, pues dices, definitivamente no es que se esté separando, solo están cambiando las dinámicas, están yéndose a un espectro mucho más amplio, que lo que pasa es que no sabemos cómo medirlo.
Esa es la cosa, no sabemos cómo medirlo. Sí, no, pues al final de cuentas es un panorama todavía muy amplio, Ren. Creo que para la segunda mitad podríamos ya entrar de lleno, particularmente a la situación de la religión católica. Ahorita dijiste, por ejemplo, un tema muy particular, ¿no? Las ciudades, en México tenemos ciudades, zonas, metrópolis muy grandes, y cómo es que ahí se está manifestando este interés, ¿no? Para la religión católica y especialmente después de del fallecimiento del Papa. Así, Beto, vamos a ir a una breve pausa, pero no se vayan porque a regresar continuamos también sobre Hugo, que nos comparte cómo se realiza este proceso del cónclave de manera muy breve y adentrándonos más también a lo que significó el Papa Francisco en las redes sociales para los jóvenes. Ya volvemos aquí a En Trendy. ¿Sabes cómo se elige a un nuevo papa? Se llama cónclave al proceso en el que la Iglesia Católica lleva a cabo un mecanismo especial para la elección de su nuevo pontífice, quien guiará a los más de 1.400 millones de católicos en todo el mundo. Tienen que pasar 9 días tras el deceso de un papa para saber quién ha sido designado por la Iglesia como el sucesor. Y en esta ocasión participan 134 cardenales, todos menores de 80 años. Por cierto, ¿sabían que en este proceso hay 2 obispos mexicanos? En la elección no pueden participar los católicos, aunque a las afueras del Vaticano siempre hay gran expectativa de la gente que espera el anuncio del nuevo papa. La votación se lleva a cabo de manera individual y cada cardenal escribe el nombre de quien esté votando. Estas papeletas se queman y si se alcanza el número de sufragios, la chimenea emana una fumarola de humo blanco y se declara en latín Habemus Papa, es decir, tenemos papa. Si la chimenea arroja una fumarola de humo negro, significa que se reinician las votaciones. Finalmente, cuando el nuevo pontífice es elegido, se anuncia en el balcón de la Plaza de San Pedro. Hay muchas expectativas sobre el nuevo papa. Por un lado, si seguirá el camino a la apertura de temas y reformas como la inclusión de la comunidad LGBTQI+, el aborto, entre otros temas, o también si puede haber un retorno a los cánones tradicionales y radicales de la Iglesia. El proceso del cónclave se volvió popular desde hace algunas décadas, gracias a películas y documentales que han retratado lo que sucede. Por ejemplo, la cinta Cónclave, que fue nominada al Oscar este 2025, se ha convertido en una de las representaciones en la cultura pop que entra en mayor detalle sobre este mecanismo. Inclusive en memes en internet se bromeaba de que, pues bueno, qué buena campaña de marketing tuvo la película Cónclave, porque justamente coincide el proceso. Y es por eso que aquí en Trending regresamos para seguir platicando del estado, de las perspectivas de las juventudes en México, particularmente, no solo hacia la religión católica, sino en general hacia el tema de la religión. Ren, estamos platicando con Eric Paz, comunicólogo por la UNAM, miembro fundador del Seminario de Intersecciones de lo Religioso y docente de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Estamos teniendo una charla muy interesante, primero sobre las perspectivas generales de lo religioso, ¿no, Ren? Sí, sobre todo ahora queremos adentrarnos también al cónclave, Beto, y es que ya este miércoles 7 de mayo se realizó el primer día de este proceso, algo que también se hizo muy mediático por la película, Eric, y pues que tiene sobre todo a los jóvenes bastante emocionados y bastante a la perspectiva en redes sociales. Incluso ya terminó el primer día, Beto, y tenemos humo negro. Sí, todavía va a continuar el proceso. Entonces, Eric, queremos adentrarnos ya en esta situación, particularmente como lo mencionaba Hugo y Nadia en la nota, en el sentido de pues esta imagen progresista que manejó el Papa Francisco. ¿Qué tan importante es para las juventudes esto? O sea, ¿qué tan importante es el que se haya visto una figura de la Iglesia Católica abierta a todos estos temas que ya se mencionaron? Si realmente sí tiene tal vez algún peso para integrarlos, para que se sientan interesados, para que se sientan abrazados dentro de la religión católica, religión que en México pues es la predominante, ¿no? Pero en esta conversación de los jóvenes que estamos teniendo, ¿qué tan relevante es? Pues bastante relevante, y primero decir que hay muchas disputas de si realmente el Papa es un Papa progresista. Es algo que sí hay que matizar bastante.
¿Que es más progresista que otros? Sí. Eso sí, no hay duda, pero ¿qué tanto lo es? Porque justo en temas como las diversidades sexogenéricas no le entró tanto. Sí hubo una cosa que hizo, que fue el reconocimiento de que existen y que hay que tratarlos con respeto, con la famosa frase de ¿quién soy yo para juzgarlos y demás? Pero hay muchas personas que reclaman que le faltó bastante en la cuestión de mujeres, en la cuestión meterle un poco más a temas de migración quizá. No sé, siempre hay críticas de algún modo, ¿no? Entonces, eso se ha vuelto muy llamativo en la cuestión de las juventudes, porque son temas que por muchas razones están en coyunturas de diferentes tipos, ¿no? O sea, el reconocimiento de las diversidades sexogenéricas por un lado y todo lo que tiene que ver con moral sexual, y por otro lado, los temas que empiezan a ser relevantes para generaciones más jóvenes. En caso mexicano, ha trascendido mucho el tema de la migración, la crítica al capitalismo y a los sistemas económicos que en términos de Francisco descartan a las poblaciones, ¿no? La cuestión ecológica, que también se está volviendo muy importante, a tal grado que Francisco hace una encíclica para hablar de temas ecológicos que se llama Laudato Si. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay muchos jóvenes en este día del resurgimiento de estas ideas más tradicionales incluso, que se oponen al pontificado de Francisco de manera abierta. ¿Y qué pasa? Que lo llaman de muchas maneras que no voy a repetir en televisión pública, pero que llegan a ser bastante agresivas, ¿no? Okay. Y entonces, ¿qué pasa? Que en las juventudes yo veo al menos dos grandes líneas, ¿no? Las que entienden a Francisco como un papa progresista y que por lo mismo quisieran que el electo en el cónclave sea alguien que siga estas ideas, principalmente en las ideas de los descartados que decíamos, ¿no? Pero otro grupo de estos conservadores más ligados a los movimientos pro vida, pro familia, más hacia lo tradicional, bueno, tradicional que también es muy complicado hablar de eso, quieren un papa pues completamente contrario, que dice que regrese a los valores de la familia, que regrese a los valores de la Iglesia Católica, las misas en latín y todas estas cuestiones que Francisco también pues en su momento tuvo sobre la mesa. Entonces hay una cosa ahí bastante bipolar. ¿Cuál es la mayoría? Podremos decir que los progresistas, ¿no? Los que están a favor de que las mujeres tengan mayor participación en la iglesia, de todo esto. Pero el otro lado es muy escandaloso, en realidad. Y lo hemos visto, por ejemplo, en las elecciones pasadas presidenciales, muchos grupos conservadores se metieron a darle punch y fueron bastante escandalosos, ¿no? Sí. Y eso, digo, numéricamente no es tan relevante, pero sí simbólicamente. Claro. Entonces, entonces, ¿por qué nos debería interesar a los jóvenes esta elección? Porque va a definir el rumbo de la Iglesia Católica durante algunos años más. Y muchos jóvenes que se adscriban como católicos, pues van a tener ahí en medio su cuestión, ¿no? En el caso de las mujeres, que es un tema que también se le ha reclamado bastante, Francisco dio una apertura muy grande. O sea, dio cargos importantes en el Vaticano a mujeres mayormente religiosas, pero también laicas. Pero el momento de que se hablaba, por ejemplo, de un diaconado femenino o una especie de ministerio que fuera parecido al sacerdocio, Francisco le puso pausa. Y justo en el Sínodo de la Amazonía dijo, esto no es algo urgente, no es algo que importe ahorita, ¿no? Entonces, es muy ambivalente, ¿no? Pero, claro, digo, también hay que entender el contexto. O sea, es un papa que, pues sí, domina a la Iglesia Universal, en términos de cómo se le llama a la Iglesia Católica, que está en muchos contextos, está en muchos países, está con muchas problemáticas particulares y no se puede tampoco particularizar en algo, ¿no? Es el pontificado el más grande. Y si le sumamos que es un jefe de Estado, el Vaticano es un Estado bastante poderoso, pues si el Papa no puede andar diciendo, ay, sí, ahora nos vamos a centrar en las diversidades sexogenéricas y crear un rito de matrimonio, porque hay otras cosas, y hay otras fuerzas, y hay otros acuerdos, desacuerdos, que también hay que entender que la Iglesia Católica es una institución milenaria que avanza de manera muy lenta. Y eso no es bueno y malo per se. Solo es que imaginemos, si alguien llega un papa que dice, hoy vamos a modificar la Biblia, pues claro. Debe de haber procesos que traten de mediar esto. Entonces, por eso el concilio es tan importante, porque el que salga del concilio va a marcar directrices de lo que serían los próximos años de la Iglesia. Ya mencionas esta parte de va a marcar directrices. ¿Cuál sería la importancia que tendrá este proceso del cónclave también, Beto, pensando en el contexto global en el que nos encontramos ahora? Es decir, hay un ascenso también de la derecha en muchos países, tenemos algunos problemas también en contra de comunidades trans, por ejemplo, sí, en la situación... Perdón, Ren, pues Donald Trump, ¿no? Haciéndose una imagen de ella como el Papa, ¿no? O sea, esa influencia política
Sí, y política y también, por ejemplo, en relación a las comunidades de migrantes también en Estados Unidos. O sea, nos encontramos en un contexto bastante complejo. Entonces, ¿tú cómo crees que recibiremos los jóvenes estas dos posturas que ya nos planteas para este proceso del cónclave? Es decir, algo más conservador o algo más liberal, y cómo se relacionará esto con el mundo que conozcamos una vez que veamos ese humo nuevo. Sí, primero también es una dificultad que ya no podemos seguir entendiendo el mundo en conservador o liberal o derechas e izquierdas. ¿Cuáles son las propuestas? Seguimos peleándonos también cuáles son las nuevas propuestas, ¿no? Porque el mundo se ha vuelto muy complejo. Entonces, poniendo los temas sobre la mesa, o sea, justo migración, diversidades genéricas, cuestiones ecológicas, mujeres, o sea, son temas que están, pero mencionaban uno muy importante, que es justo esta diversidad en países coyunturales como Estados Unidos o como la mayor parte de Europa, donde hay una crisis migratoria no solamente porque son migrantes, sino porque son islámicos. Sí, y entonces, ¿qué pasa? Hay muchos discursos de islamofobia muy, muy, muy feos. Y entonces, ¿qué era lo que hacía Francisco? Poniendo como ejemplo en esa línea, apelar por el diálogo interreligioso. Sí. Y entonces muchos obispos y muchos otros sacerdotes decían, bueno, tiene razón, no podemos cerrarnos de esa manera de acusar a todos de terroristas, porque claramente eso no es una realidad, pero es un discurso que está siendo muy fuerte por personajes como Donald Trump o como Meloni o como otros personajes de la derecha radical, ¿no? Entonces, que Francisco se haya metido en esos temas a decir necesitamos diálogo interreligioso, se mete en un problema político bastante grande, donde estos liderazgos pues están completamente en contra. Entonces, muchos de estos discursos conservadores, de juventudes conservadoras, dicen que el Papa debería de ser alguien que no dialogue con ellos porque son, además de herejes y lo que quiera, son terroristas. Entonces dices, ¿cómo es posible que estemos alimentando ese tipo de discursos con un elemento religioso? Entonces se vuelve bastante complicado. Claro. Entonces justo de los que están perfilándose para ser papas, de las alas de izquierda y de centro, digo, siguiendo esta clasificación que acabo de decir que no es tan funcional, pero ahí ando, muchos de los de izquierda y centro, bueno, debe de haber un diálogo, debe ser un papa que dialogue en todos estos problemas, porque entendemos que el mundo es diverso. ¿Y qué pasa con las derechas, con Sara y con otros? Pues que están cerrados a eso, a tal grado que el cardenal Sara, africano, que tiene un discurso anticolonialista bastante fuerte, dice, bueno, sí, pero no toleraríamos el Islam. Dices, estás en África. En África hay mucho Islam. Claro. Entonces se vuelve muy complicado, ¿no? Eric, para ir cerrando, perdón que te interrumpa, pues justamente que quisiéramos que tal vez de manera muy breve, lo acabas de decir, ¿no? En el proceso del cónclave, pero tal vez para nosotros como juventudes, como miembros de comunidades, ¿cómo podemos tener ese diálogo? Exacto, ese diálogo interreligioso, inclusive con lo que platicábamos en la primera parte, en cuestiones de tarot, en cuestiones de religiones tal vez fuera de instituciones? ¿Cómo se puede tener ese diálogo? O sea, ¿cómo se puede generar esa conversación en nuestras propias comunidades, ya para ir cerrando este programa? Sí, primero entender que no somos los únicos en el mundo, ¿no? Eso es algo muy importante. Y pasa en todo. Creemos que nuestra realidad inmediata es lo de todo el mundo. Entonces, primero, creo que hay que tener mucha autorreflexión de que mis creencias no son las creencias de todos y no son las creencias que todo mundo debería tener y quizá no son las más correctas o adecuadas. Y después de eso, abrirnos un poco a lo que decía hace un rato, que la religión también es un elemento cultural. O sea, no nada más es que, es que tienes esta religión, es bueno o malo, sino que eso incide en una construcción del individuo bastante más amplia. Y eso es muy importante porque justo hay muchos grupos que simplemente se cierran. Y dicen, no, porque tú eres pentecostal, tú eres evangélico, tú eres santero, tú crees en el tarot, entonces no dialogo contigo. Eso no puede ser. Okay. O sea, hay una cuestión de apertura, de autocrítica que necesitamos hacer bastante y empezar a ver que la gente tiene el mismo valor que nosotros, aunque piense diferente que nosotros, o en este caso que creen cosas diferentes que nosotros. En el caso mexicano no es tan complejo, no es tan complicado, mejor dicho, porque la dinámica religiosa es generalmente cristiana. Sí. Más que católica es cristiana, pero en países como África, países, continentes como África, donde la cuestión religiosa y étnica, además están muy ligadas, es muy diversa, sí. Ahí es donde es el conflicto. En el caso de Europa con el mundo islámico, en el caso de Estados Unidos, que tiene también una migración importante de Asia, de África, pues se vuelve un poco más complicado esta cuestión. Pero es una cuestión de autocrítica y de voluntad que nosotros tendríamos que tener, ¿no?
Pues Eric, nos quedamos muchísimo con esto, sobre todo la necesidad de hacer un diálogo interreligioso, Beto, estar abiertos a conocer qué es lo que tiene el otro que decir y también tener muy presente todas estas problemáticas que abordábamos a lo largo del programa para seguir este proceso del cónclave que al final tiene una posición política, religiosa, estratégica globalmente, pues muy importante. Entonces también estar al tanto de qué es lo que sigue y seguir teniendo estas necesidades de los jóvenes presentes, por ejemplo, la diversidad sexogenérica, la necesidad de abrir fronteras para toda esta parte de la migración. Entonces, pues sí, es un tema bastante interesante y que seguramente volveremos a tocar en los próximos En Trending. Sí, primero que nada agradecerte, Eric, qué bueno que pudiste estar con nosotros aquí platicando sobre este tema. Muchísimas gracias por la invitación. Y a todos ustedes, gracias por unirse a esta emisión de En Trending, definitivamente. Y pues es algo que platicamos inclusive desde la preparación del programa. De repente uno siente que tal vez las juventudes están alejándose un poquitito de la religión, pero bien nos lo presentaba Eric Paz del seminario de intersecciones de lo religioso. Esa percepción tal vez no es tan cierta, simplemente está evolucionando de una manera distinta. Nosotros los invitamos a que sigan al pendiente de las noticias, por supuesto, que van a estar en tendencia alrededor de este tema y que sigan viendo las emisiones siguientes de En Trending, donde revisamos siempre los temas en tendencia de mayor conversación en las redes sociales. Ya lo saben, los miércoles a las 20:30 horas a través de la CNT UNAM, la repetición los sábados a las 19 horas. Ren, nos vemos la próxima. Hasta la próxima vez. Bye.